hecho de las circunstancias, cierto, que suceden a los creyentes y también a los incrédulos, pero particularmente la Biblia dice que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está ese pasaje? ¿En qué parte de la Biblia está ese pasaje? ¿En qué contexto? ¿Alguien recuerda? Todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Entonces la pregunta es, ¿todas las cosas nos ayudan a bien? Y sería bueno, ¿cierto?, que alguien pudiera recordar dónde está esa verdad de la palabra del Señor. ¿Alguien puede recordar eso? Con Pastor, si toda no me equivoco, libertad. está en Romanos 8, si no me equivoco. Ya, No sé muy bien, Romanos 8 parece que está, Pastor. Romanos, capítulo número 8, ¿cierto? Sí, versículo Y 26 creo que sí, pero está en versículo, Romanos, sí, yo. así es, Romanos capítulo 8, y está, ¿no es cierto?, a ver, Romanos capítulo 8, el versículo 28, ¿cierto? Entonces yo les invito a leer este pasaje en Romanos capítulo 8, versículo 8, que dice la Biblia ahí. Vamos entonces a leer todos juntos y entramos, ¿cierto?, a ver un poco el contexto en Romanos capítulo 8, bueno, el contexto, obviamente, versículo 28, que dice la Biblia. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Oramos, hermanos. Padre Santo, pedimos que tú nos ayudes para enfrentar no solamente las cosas buenas, sino también las cosas que no nos agradan. Ayúdanos a tener fortaleza espiritual en la adversidad y también, Padre, en la prosperidad. Danos, Señor, el gozo de estar siempre contentos en la comunión contigo y agradecidos. Y Padre, pensando que tú estás en control de muchas cosas que nosotros tenemos control, aún los propósitos que tú tienes para cada uno. Y ayúdanos, Señor, a sujetarnos a tu voluntad en toda circunstancia. Gracias, Padre, por la esperanza que tenemos en ti. Por favor, Padre, apelamos a ti que tu nombre sea santificado en nuestras vidas, que venga tu reino y que se haga tu voluntad y que nos perdone, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas. Que atienda nuestros ruegos, especialmente, Señor, las que esta tarde han sido presentadas. Ten misericordia, por favor, Padre. Ayúdanos a estar, Padre, en la comunión contigo en toda situación. En nombre de Jesús, amén. Amén. Todas las cosas nos ayudan a bien. La pregunta que podemos hacer entonces es, ¿cómo podemos considerar que todas las cosas nos ayudan a bien? Una pregunta. ¿Cómo podemos considerar que todas las cosas nos ayudan a bien? ¿Alguien podría hacer alguna acotación, algún alcance? ¿Usted ha visto, cierto, el bien de Dios en las circunstancias que ha pasado? ¿Sí? ¿Esposa? Hola hermanos, los saludo en amor del Señor. Yo recuerdo un testimonio de Pastor Edwin, que cuando él llegó a misionar a Brasil, él tuvo un accidente automovilístico y chocó a una persona que era alguacil de una cárcel. Y él le testificó y al final el alguacil de la cárcel se convirtió al Señor. Y ese testimonio lo daba Pastor Edwin aquí cuando nosotros lo conocimos. Así que él dice que cuando chocó y dijo, no era del Señor que viniéramos a Brasil, porque el Señor nos mostró que no podíamos. Y resulta que después, cuando vio convertido al encargado de la cárcel, se dio cuenta que realmente Dios tenía un propósito para él en la vida de poder sacar a ese hombre del infierno. Así que con la ayuda ayudarlo a conocer la escritura para que él pudiera ser salvo.
Eso sería para mí, eso fue para mí un gran testimonio de que muchas veces creemos que las cosas malas son malas y nos van a afectar muy mal. Pero detrás de cada cosa hay un propósito del Señor. Lo que decía también nuestro hermano Víctor, que muchas veces tenemos problemas en el trabajo, pero el Señor quiere algo. Nosotros tenemos que tener oídos espirituales para saber qué es lo que el Señor nos quiere decir con lo que nos viene por delante. Gracias, hermanito. Amén. Bien, ¿alguien más quisiera compartir algo? ¿Cómo podemos considerar que todas las cosas nos ayudan a bien? Pastor, acá mencionar muy cortito. ¿Cómo? Mencionar muy cortito, pastor. Conversamos acá con mi señora, usted, hermosa mi esposa. Y que da la impresión de que, y nos equivocamos muchas veces, de que ser cristiano es casi como un salvoconducto para todo. Como que automáticamente tú entras a los caminos del Señor y todo es muy bueno, no hay más problemas, ¿qué sé yo? Y nunca ha sido así. Entonces, vamos quizás a luchar con más problemas, con menos, no sé, van a estar presentes. Entonces, como que en ese contexto normal, la diferencia es que tenemos nuestra vida guardada en el Señor. Entonces, sea lo que pase alrededor, obviamente hay que abrir la puerta que lo malo nos puede pasar, ¿ya? Y hay que reconocer eso, porque de repente podemos ser como ilusos pensando, hoy si obedecemos tanto al Señor, el Señor nos va a bendecir, y de repente puede pasar cualquier cosa. Y en todas esas situaciones que podamos vivir, estamos con el Señor, y, o sea, el Señor está con nosotros y nos acompaña, y todo va a ser finalmente para su gloria. Gracias, hermano. Bueno, recuerdo un pasaje ahí mismo, ¿cierto? Al final del capítulo 8 dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Tribulación, angustia, hambre, peste, persecución, peligro, espada, etc. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ahora, ¿podemos ver el bien que Dios tiene para nosotros en las adversidades? ¿Tenemos discernimiento suficiente para ver a Dios guiándonos a un bien mayor cuando estamos pasando por una mala situación, una enfermedad, un conflicto con otros u otras situaciones que nos gustaría, que no nos gustaría pasar, que no nos gustaría pasar? Y en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos presenta un panorama realista de las adversidades de este mundo. Y nos presenta la realidad de un mundo que está en contradicción. La Biblia habla de los gemidos de la creación. ¿Sabe? Bueno, esto está inserto dentro de un contexto del apóstol Pablo. Dice que, versículo 18, en contraste dice, con versículo 19 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y la cosa que sigue dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Entonces, la Biblia nos dice, y el Señor, cierto en su palabra, nos dice que estamos en un mundo que está sujeto a vanidad, y eso significa, cierto, un tema relacionado con las aflicciones del mundo. Pero en contraste, el Señor dice que eso fue a causa del que la sujetó, dice, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Siempre se habla, ¿cierto?, del tema del cambio climático, bueno, todo el tema que ustedes ya saben, cómo se está haciendo desierto, ¿cierto?, parte del planeta, y obviamente hay toda una proyección hacia lo que viene más adelante. Y la verdad es que la Biblia nos dice que toda la creación va a ser restaurada, pero a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero por ahora nosotros estamos, cierto, en tiempo donde tenemos que pasar situaciones que no son agradables. Y
La Biblia dice que en el versículo 22, sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y este cuerpo, cierto, va a ser restaurado. Este cuerpo que se enferma, este cuerpo, cierto, que se cansa, etcétera. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Entonces hay un contraste en un tiempo, en un mundo de aflicción, en un mundo de contradicción, de vanidad, ¿cierto? Y también de gemido, pero también en contraste, ¿cierto? Hay una esperanza. Fuimos salvos, dice, pero salvo por la esperanza que no se ve, por la esperanza que no se ve, ¿cierto? No la que se ve. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La palabra paciencia. Entonces, hermanos, en Romanos, el apóstol Pablo, ¿cierto? Cuando nos habla de la realidad de un mundo que está en contradicción, el gemido, nos habla de la creación que gime, la restauración de todas las cosas. Y la ayuda de tener la visión de la realidad y el plan de Dios, ¿cierto? Es importante. Porque a veces pensamos que estamos en una pieza oscura, que no hay cierta salida, pero Dios dice, hay una esperanza, hay un proyecto de parte de Dios. Y eso nos da una visión diferente en nuestra situación, porque concluye que la actitud de los que aman a Dios es que todas las cosas nos ayudan a bien. Y él tenía, el apóstol Pablo, obviamente plena confianza en ello. Y por eso dijo, da gracias a Dios en todo. ¿Se acuerdan cuando dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dice, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús? 1 Tesalonicenses 5, 18. Entonces, hermanos, estamos en un tiempo donde tenemos que, dice la Biblia, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, el versículo 26, me lo salté, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, hermanos, Dios nos da, ¿cierto? Un proyecto, Dios nos da una visión para ver que hay una ventana, ¿cierto? En la aparente pieza oscura, para realmente mirar hacia Él en la fe, ¿cierto? En las circunstancias que vivimos. Entonces, la conclusión previa del apóstol está en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también le dice los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, al presentar la realidad de las adversidades en el mundo y cómo la esperanza en el Señor y su plan de restauración de este mundo, Pablo concluye que el resultado de los que aman a Dios es que todas las cosas nos ayudan a bien, y él tenía plena confianza, ¿cierto?, en ello. Ahora, como decía, ¿cierto?, en este caso David, no significa que todo lo que nos pasa es bueno, de nuestro punto de vista. Lo malo sigue prevaleciendo en nuestro mundo caído, ya, ¿cierto?, el apóstol Pablo lo menciona. Pero Dios es capaz de cambiar todas las circunstancias a nuestro favor. Es difícil comprender, ¿cierto?, el hecho que Dios no está ocupado en hacernos felices, sino en cumplir los propósitos que Él tiene para ti y para mí. Es llevarnos al carácter de su Hijo. Eso significa purificar nuestra fe, poner plenamente la esperanza en Él. Entonces, es importante. Yo quiero contar la experiencia de un joven que amaba, ¿cierto?, a Dios, amaba a su familia, amaba a su padre. Vio morir a su madre, sufrió el odio y el maltrato de sus hermanos que transaron con unos mercaderes que compraban esclavos. Sufrió el trato injusto como si era en un país totalmente extraño. Sintió la soledad y el abandono de su padre que le amaba. Tuvo que aprender de una cultura y un idioma que no entendía.
Fue tentado por el acoso de una mujer, lo acusó injustamente. Sufrió el abuso de un jefe que lo llevó a la cárcel siendo inocente. A pesar que hizo bien a sus amigos en la cárcel, lo olvidaron una vez que salieron de la cárcel. ¿Qué haría usted todo esto? Usted podría decir, ya voy a tirar la toalla, ¿cierto? Pero este joven, hermano, Dios lo levantó, porque él vivió en el temor de Dios. Él llegó a ser el segundo de una gran nación pagana, llegando a ser el primer ministro de Egipto. Cuando estuvo en la cúspide del éxito en el mundo, él, cierto, no se envaneció, y él tuvo la oportunidad de vengarse a uno de sus hermanos cuando vinieron a él por sustento, pero su actitud no fue la de venganza y odio hacia ellos, sino la actitud realmente de humildad y de ver que todo, cierto, estaba englobado en el plan de Dios por años. La verdad es que uno, cierto, a veces se encierra en un problema, en una situación, y no ve que Dios está trabajando hacia un plan mayor. La visión, cierto, de él fue la visión que siempre tuvo en su corazón en relación con su comunión con el Señor. De hecho, la Biblia dice que él halló gracia, ¿cierto? Entonces su visión fue la visión que siempre tuvo en su corazón. Porque cuando vinieron sus hermanos y se postraron delante de él, dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y él le respondió José. Y le respondió José, esto está en Génesis 50, 19. ¿No temáis, acaso estoy yo en lugar de Dios? Luego dice el versículo 20, 21. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hermanos, que Dios nos ayude para realmente tener actitudes correctas con aquellos que nos han hecho daño, con aquellos, cierto, que han dañado, cierto, nuestro corazón y aparentemente han dañado nuestros proyectos, aún nuestros afectos con las personas queridas, amadas. Y Dios nos dé la gracia para orar en circunstancias que no entendemos y que son a veces complicadas en nuestra vida, para ver realmente qué Dios tiene como propósito en la vida para nosotros. Para José, el que fue vendido por sus hermanos, todo episodio en su vida lo entendió como planificado o permitido por Dios para realmente cosas que realmente Dios tenía planeado. Para él los accidentes no existieron, la suerte no existió. Solamente él vio la mano de Dios en todo. Entonces, Romanos 8:28, es importante, hermano, ver las implicancias. ¿Qué implicancias tiene la enseñanza que todas las cosas nos ayudan a bien? ¿Qué implicancias tiene la enseñanza que todas las cosas nos ayudan a bien? Número 1, el plan de Dios, hermano, es un plan hermoso de beneficio para nosotros. ¿En qué sentido es benéfico? Porque dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien. El bien no siempre nos parece bien a nosotros, pero sí a largo plazo. Tenemos una forma materialista, humanista, temporal. Queremos ser felices y punto, no tenemos ningún problema. El bien que Dios promete es más que un bien temporal. Dios quiere hacernos como Cristo. Y Él lo va a parar, hermano. Él se propone llevarnos a la estatura, a la plenitud del carácter del Señor. ¿Se acuerda? Job, todas las situaciones fueron muy duras para él. Él salió de las pruebas mejor que antes de las pruebas físicas y espiritualmente. La mayoría de las veces evaluamos lo bueno como unas lindas vacaciones, que no las quiere, después de toda la pandemia, tener un buen trabajo, una linda familia, buena salud, mucho dinero, un título, buena posición, etcétera. Pero Dios sabe más nuestra necesidad que nosotros mismos. Y muchas veces las mismas bendiciones que nosotros pensamos que son, llegan a ser realmente un aguijón en nuestra vida. Y a veces tenemos que dejar, ¿cierto?, esas bendiciones para realmente depender en el Señor. No vemos lo bueno de algunas enfermedades, el dolor de algunas desilusiones. No vemos lo bueno del dolor de las inyecciones contra la influencia, o la influenza, no la influenza, la influenza.
Hay medicamentos y tratamientos que no son agradables y aún son dolorosos. Pero esperemos que la receta haga efectos, ¿cierto? Esperemos que Dios acabe la obra maestra en nuestra vida. Amén. El plan de Dios, entonces, hermano, como hemos dicho, es un plan benéfico. Es un plan, ¿cierto? Muy... un poquito. Ahí sí. Entonces, el plan de Dios es un plan benéfico. Es un plan, ¿cierto?, que realmente nos ayuda a comprender que Dios está ocupando distintas circunstancias para ayudarnos al bien. Pero también el plan de Dios es completo, porque Dios dice en la Biblia que Dios obra a través de todas las cosas. Dios obra a través de todas las cosas. ¿Cómo has visto que Dios está obrando en todas las cosas en tu vida? ¿Cómo Dios puede obrar en todo? Todo está en control de Dios. Todo puede incluirse en este término. No dudemos de eso, hermanos. No dudemos de eso. Porque dice todas las cosas. De hecho, según lo que vemos en los versículos 26 y 27, como creyentes no estamos abandonados a nuestra suerte para enfrentar los problemas. ¿Qué dice el versículo 26 y 27? Que lo leen, por favor. Versículo 26 y 27. ¿Estamos solos en la vida? Bueno, sabemos que Cristo mora en nosotros, somos parte del Espíritu Santo, ¿cierto? Somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia de eso? Versículo 26 y 27. ¿Qué dice el versículo 26 y 27? Amén. ¿Sí, hermano? De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, no estamos solos. No estamos, ¿cierto?, abandonados a la suerte. Aún uno podría decir, nuestras decisiones necesitan ser presentadas al Señor, obviamente, pero hay alguien que nos ayuda y nos redirige cuando estamos aún equivocados. Y el plan de Dios es solo para los que aman a Dios. El plan de Dios es benéfico, el plan de Dios es completo, y el plan de Dios es para los que aman a Dios. Solo los que la aman. ¿Quiénes son los que aman a Dios? La Biblia nos enseña que el amor de Dios no es algo que nace en nosotros. Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él, como dice 1 Juan 4:19, porque Él nos amó primero. Por lo tanto, el amor a Dios parte por reconocer la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, al dar a su Hijo, sin que ni siquiera nosotros hubiéramos nacido, o siendo conscientes de esa muestra de amor. Entonces, para realmente manifestar que amamos a Dios de una manera bíblica y correcta, es en primer lugar reconocer que Él nos ha amado primero y Él nos ha buscado, ¿cierto? 1 Juan 4:16 dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Por lo cual los que aman a Dios son personas que han reconocido el juicio de Dios contra el pecado y que no merecen nada de parte de Dios, pero que han sido sensibles a la muestra del amor de Dios al dar a su Hijo. Ese es el sentido correcto de, como dice la Biblia, ¿cierto? Los que aman a Dios, aman a Dios porque realmente han visto el amor de Dios en su vida, particularmente para la salvación. La Biblia dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo se evidencia el amor de Dios en el creyente? Y se evidencia a través de confianza, hermano, en el día del juicio, descanso. Esta tarde hablamos con una persona diciendo, yo tengo temor, mi mamá, cierto, ora por mí, yo no estoy yendo a la iglesia, yo vivo, cierto, temeroso. Y obviamente yo le hice ver la necesidad de cambiar el enfoque, de más bien, cierto, conocer el amor de Dios y tener confianza en el Señor. Y
el amor de Dios se manifiesta, ¿cierto?, la confianza en el día del juicio. Dice la Biblia, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. 1 Juan 4:17. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo sé que la Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero no es un temor de miedo, es un temor reverente, ¿cierto? Y básicamente asociado, ¿cierto?, a esto, estamos hablando que el amor al Señor es una confianza, es un afecto, ¿cierto?, descansando en Él, que cualquier cosa que suceda, todas las cosas nos ayudan a bien. Y obviamente, otra cosa importante, hermano, que sucede a los que aman a Dios es que reconocen el llamado de Dios en su vida. ¿Cómo uno es llamado a la salvación? ¿Es un rayo inmovilizante que le hace caer al suelo, que le convence el llamado de Dios? ¿Es un sueño cegador que no le dejó tranquilo? ¿Es el hecho de que Dios le sanó de una enfermedad grave? ¿Cómo uno, cierto, percibe el llamado de Dios a la salvación? Mateo 20:16 dice: así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Porque muchos son llamados y pocos escogidos, ¿cierto? Lo mismo está en versículo 14 del capítulo 22 de Mateo. La Biblia nos enseña que el llamado de Dios es por el Evangelio y la fe en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. En Romanos capítulo 10 el apóstol nos enseña que la fe viene por el oír y el oír, no cierto, la música, no cierto, bueno, los cánticos, no, oír por la palabra de Dios. Obviamente el Evangelio. Romanos 10:15, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros consideremos que el llamado a Dios obviamente es a través del Evangelio y sabemos que el Espíritu Santo es el que ocupa, ¿cierto?, el Evangelio para mover los corazones y en ese sentido, ¿cierto?, los llamados son todos que el Espíritu Santo conmueve por medio del Espíritu Santo, por medio del Evangelio, ¿cierto? Convence y permite que reciban a Jesús por medio de la gracia del Evangelio. Estas personas tienen una nueva perspectiva, una nueva mentalidad de la vida. Confían en Dios, no en los tesoros de la vida, buscan su seguridad en el cielo, no en la tierra. Aprenden a aceptar el dolor y la persecución, no lamentándose porque Dios está con ellos. Amén. El Evangelio es el mensaje que debe hacer vida en los que dicen ser llamados. Pablo solo se aseguraba amar a Dios. Pablo solo se aseguraba de amar a Dios lo más que podía y confiaba que Dios obraría. Amemos a Dios, hermano, y Dios obrará para bien, porque todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Ahora, es importante también que la ayuda de Dios obrando, la ayuda de Dios, ¿cierto?, es a través de algo bien específico, la persona que mora en ti y en mí, que es el Espíritu Santo, que ora contigo y ora por ti en medio de las circunstancias de la vida. Aun cuando no sepamos las palabras adecuadas cuando oramos, el Espíritu Santo ora con nosotros y por nosotros, y Dios contesta la oración de sus hijos por la autoridad de Jesús. Con la ayuda de Dios, al orar, usted no debe temer estar ante su presencia. Pida que el Espíritu Santo interceda en su favor conforme a la voluntad de Dios. Y cuando presenta sus peticiones a Dios, confíen que Él siempre le dará lo mejor. Amén. Entonces, hermano, además quiero agregar que el plan de Dios considera un propósito. El plan de Dios considera un propósito o una meta. ¿Cuál es el propósito? Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para qué usted y yo somos llamados? No solamente para estar en el cielo, no solamente, ¿cierto?, para
estar y gozar de la nueva Jerusalén. Bueno, cuántas bendiciones hay, ¿cierto?, de la salvación en el futuro y en el presente también. Pero dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La meta que Dios tiene para ti y para mí, no solamente es el cielo, sino también el carácter de su Hijo. Somos, como alguien dijo, pequeños Cristo. Ojalá que tengamos, ¿cierto?, esas cualidades del Señor. Los 7 dones espirituales que Jesús ejerció, como dice Romanos, capítulo 12, ¿cierto? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen eso conforme a la imagen de su Hijo. Dios te llamó, Dios te conoció a ti, Dios te predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces la meta de Dios no es solamente que seamos librados de la culpa y las consecuencias del pecado, no es solo que tengamos un lugar en el cielo por la eternidad y que seamos parte de una nueva familia y muchas bendiciones que Dios nos da al hacernos sus hijos, sino que el plan de Dios es llevarnos al carácter de su Hijo. Todas las cosas nos ayudan bien para llevarnos al carácter de su Hijo. Amén. Una paráfrasis que podemos, ¿cierto?, aplicar. Sabemos que la palabra imagen es una palabra que Dios usa para prohibir hacernos un ídolo de algo o alguien para adorarlo. Pero la palabra imagen aquí no tiene ese significado, porque dice hechos conformes a la imagen de su Hijo, conformados o configurados. Imagen es representación y manifestación. Por tanto, esta palabra está usada en forma figurativa para decir que el propósito de Dios al llamarnos por el Evangelio es que seamos conformados al carácter de su Hijo. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, del Hijo de Dios, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos, hermano, un ejemplo, tenemos un carácter que está por delante para nosotros. No es cierto el jugador más eximio, cierto, de la selección nacional, o cierto el artista más famoso del mundo, que el mundo, cierto, tiene como sus ídolos, sino a quien nosotros seguimos es a Jesús, no solamente en la enseñanza, sino también el carácter. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Dios nos creó, hermanos, como nuevas personas, nuevas criaturas. Sabemos, ¿cierto? 2 Corintios 5:17. Ahora, como aplicación final, ¿en qué manera vemos que Dios está trabajando en nuestras adversidades? Son palabras muy fuertes, o esta pregunta es muy fuerte, porque obviamente no nos gusta pasar adversidades. Pero ¿en qué manera vemos que Dios está trabajando en nuestras adversidades, en tus adversidades? Si has estado pasando situaciones. Hay muchas circunstancias que Dios nos permite pasar. Si al salvarnos y perdonarnos nos llevara inmediatamente al cielo, no tendríamos más problemas. Repito, si Dios nos salva y nos perdona y nos llevaría inmediatamente al cielo, no tendríamos más problemas. Pero el Señor nos enseña que en el mundo tendréis aflicción. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Cuando el Señor nos salva y nos perdona, nos hace sus hijos. Nos deja en la escuela de la vida, pero ahora con un enfoque diferente al mundo. Vemos las circunstancias bajo el lente o el prisma de Dios. Si alguien nos ofende, tenemos que mirar cómo Cristo reaccionó ante las ofensas y ver el bien que Dios hizo con nosotros y aprender a perdonar. Si tenemos una aflicción, como una enfermedad, tenemos que ver el bien que Dios nos permite sacar en cuanto al dolor y la aflicción. Dios nos puede estar llamando a su gloria. Dios nos puede estar dando oportunidad para crecer en dependencia de Él. Y
Dios nos está dando la oportunidad de ver el bien, de ser más sensibles y comprensivos con los que sufren. Hay personas que es cierto tienen que llegar al hospital para darse cuenta que deben ser misericordiosos con los que están al lado de ellos o los que sufren. Dios nos está mostrando que hemos sido demasiado independientes muchas veces de Él, o orgullosos de tal manera que podamos recibir la gracia de la humildad de nuestras limitaciones. De hecho, el apóstol Pablo, él dijo en su aguijón, ¿cierto? Recuerda, como dice el libro de 2 Corintios, él dijo que él entendió que en su aguijón Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se va a perfeccionar como Él quiere, no como nosotros. Hay 3 razones por las que podemos esperar con paciencia y confianza la culminación de nuestra esperanza. La primera cosa es que el Espíritu nos ayuda en nuestra ignorancia sobre qué cosas y por las cuales orar. En esta vida necesariamente estamos inseguros en cuanto a cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros ante Dios, orando por nosotros. Esa oración que siempre está. Y no significa que debemos quedarnos callados, debemos orar al Señor, pero también pedir que el Espíritu Santo nos ayude en la oración. Un segundo fundamento para que el creyente espere con confianza en el futuro y veamos que Dios tiene un plan de largo plazo, bueno, puede ser de mediano, es que Dios está obrando constantemente en todas las cosas para el bien de los que le aman. Dios está obrando constantemente en todas las cosas para el bien de los que le aman. Nada puede tocarnos, nada que pueda tocarnos cae fuera de la esfera del cuidado providencial de nuestro Padre. Y por lo tanto, hay un motivo de gozo y un fundamento para la esperanza tan sólido como una roca. Ahora, nuestro gozo, en tercer lugar, va por venir de no saber que nunca enfrentaremos esas dificultades, porque seguramente las vamos a enfrentar, sino saber que no importa cuál sea la dificultad, nuestro Padre de amor está obrando para hacernos cristianos más fuertes. Debemos definir bien el bien que Dios trabaja para producir para nosotros, según sus términos y no los nuestros. Debemos definir bien ¿qué es el bien que Dios trabaja para producir en nosotros? Es según el bien que Dios tiene, no según los conceptos de bien que tenemos nosotros. Dios sabe que el mayor bien para nosotros es conocerlo y disfrutar de su presencia por siempre. Por lo tanto, para producir este bien final, puede permitir que nos aflijan dificultades como pobreza, enfermedad, dolor, bueno, uno puede agregar muchas cosas, ¿no? Sin embargo, debemos nosotros entender que, a pesar de todo, debemos estar en sintonía con el Señor, porque todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. En tercer lugar, el llamado de Dios no es solamente la invitación para que las personas abracen el Evangelio, sino su verdadera convocatoria a las personas para que tengan una relación con Él, para que tengamos comunión con Él. Y este llamado es para realmente tener la imagen y el carácter de su Hijo. Que Dios nos ayude, hermanos, para realmente enfrentar las situaciones, las adversidades y también las bendiciones, considerando que todo lo que realmente nos pase en la vida, si amamos a Dios, es para nuestro bien. Todas las cosas a los que aman a Dios. A los que no aman a Dios, las cosas no van a ir bien. De los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que Dios nos dé la gracia para entender y realmente tener la mente que Dios tiene en las circunstancias de la vida. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, queremos rogar que tú nos ayudes. Queremos, Padre, reconocer que somos tan limitados en ver los propósitos que tú tienes en tantas situaciones, Padre, que hemos pasado. Pero, Padre, ayúdanos a tener la visión tuya sobre nuestra vida. Sabemos, Padre, que fallamos y que muchas veces, Padre, no reaccionamos espiritualmente a las adversidades, a las ofensas, a las situaciones
de las relaciones difíciles, Padre, con otros. Y Padre, perdona, Padre, nuestros pecados. Y ayúdanos a tener la mente de Cristo, ayúdanos a tener el carácter de Jesús para responder no con mal, sino con bien en todo, Padre. Ayúdanos a mirar hacia atrás, Padre, que tú has estado con nosotros, a pesar de que nosotros no entendimos en circunstancias adversas. Gracias, Padre, por tu misericordia. En nombre de Jesús. Amén. Amén.